Ahí está, ¿no? Sí, gracias. Bien. ¿Qué entendemos por planificación? Seguramente, si les pregunto, van a surgir muchísimas definiciones. La definición financiera o que está en los manuales financieros es el proceso de traslación a términos económicos o financieros de los planes estratégicos que tiene una compañía. Esa definición es muy de libro, a mí no me gusta mucho. Encontré esta captura, esta imagen en internet que me pareció muy gráfica. Cuando uno, y particularmente para pymes o para emprendedores que recién están arrancando con una actividad, con un negocio que empieza tal vez como una charla en un asado, en un café, con un sueño que uno pone en un papel, le pone fecha y eso luego se convierte en objetivo. Cuando ese objetivo uno lo sistematiza y le pone pasos o metas, ese plan con esas acciones se convierte en realidad. Y en realidad cuando uno habla de planificación, la planificación toca todos los aspectos de nuestra vida. Planificamos para irnos de vacaciones, para comprarnos una casa, para hacer una reforma en una casa. Muchas veces cuando no estamos contentos con el trabajo, planificamos o cambiarnos y hacer algo distinto, o abrirnos de manera independiente y empezar a hacer alguna otra actividad. O sea, la planificación forma parte de nuestra vida. Es una herramienta sumamente útil en el mundo de los negocios. No es una herramienta habitualmente utilizada en la fruticultura, porque es un negocio recontra dinámico, y lo que predije que va a pasar hoy, la semana que viene quedó obsoleto y tengo que cambiar todas las estimaciones, con lo cual eso no genera demasiado incentivo a que la gente destine tiempo e invierta tiempo en planificar. Y lo mismo con la coyuntura económica. Argentina, donde las cosas pueden cambiar drásticamente de un año a otro o de un mes a otro, entonces la gente como que dice, la verdad, no, es decir, voy con el día a día y no invierto tiempo en esto. La realidad nos dice que en realidad es una herramienta que tiene muchísimos beneficios, y la mayoría de las compañías exitosas y países que le va bien tienen dentro de su cultura la planificación como un elemento muy fuerte. Dentro de las compañías o dentro de cualquier negocio tiene que ser, y esto soy un convencido, parte de la cultura de trabajo. No es generalmente cuando hablamos de planificación uno lo asocia con el proceso de presupuesto, con lo cual no es un acontecimiento que sucede una vez por año, sino que tiene que ser un proceso continuo que tiene lugar durante todo el año calendario e involucra a todas las áreas de la compañía, y no solamente a el área financiera o al contador de la compañía, que generalmente es el que, por tener expertise y formación en numérica y en el manejo de Excel, es quien generalmente lleva adelante y lidera el proceso. ¿Por qué es un proceso que debe durar todo el año? Porque hay diferentes herramientas que yo puedo utilizar. Una de ellas es el presupuesto, que básicamente lo que digo es qué es lo que, o sea, los objetivos a los cuales me comprometo con el directorio o con los accionistas de mi compañía al año siguiente, que va a pasar al año siguiente, y por el cual voy a ser medido. O sea, mi performance va a ser medida, mi desempeño en función de esos objetivos que me comprometo. Después tengo otra herramienta que se usa mucho
en las grandes compañías y también en el startup, que es el business plan o el plan de negocios o el plan a largo plazo, que es una planificación con mucho menos detalle que un presupuesto, más general, pero que en lugar de abarcar un año puede abarcar de 3 a 5 años. Y eso en realidad me da información muy útil porque me dice qué financiamiento voy a necesitar, cuánto financiamiento, cuánto pueden aportar los socios, cuánto tengo que ir a buscar a los bancos, cuál va a ser el porcentaje de crecimiento en el nivel de ventas, qué recursos materiales y humanos voy a necesitar, etc. Y generalmente, como les puse ahí, lo hago durante el segundo trimestre del año, con independencia de cuándo cierre la compañía, porque es lo que va a marcar después la base para el Sebas, ahí te quedaste mute, no sé si los demás te escuchan. No, no se escucha. ¿Me escuchan ahí o no? Ahora sí. Ok, se debe haber quedado frisado. Les decía que el plan de negocios generalmente se hace a principio de año. Soy una compañía que cierra en diciembre, probablemente entre abril y mayo, y generalmente el plan de negocios determina la base para lo que va a ser el presupuesto hacia finales del año. Y después tengo otra herramienta que es el forecast o el pronóstico, que en realidad no business plan está orientado, o plan de negocio, hacia largo plazo. Generalmente está a cargo de la alta gerencia y no supone un compromiso de la gerencia con los accionistas o con el directorio, como sí lo es el presupuesto. Y el forecast o pronóstico lo que hace es viene a actualizar, herramienta sumamente útil en Argentina, porque el presupuesto, como dijimos, puede quedar fácilmente muy desactualizado y va quedando desactualizado a medida que va transcurriendo el año. Entonces ahí aparece en escena el pronóstico, que lo que hace es ir actualizando los meses que quedan hasta finalizar el año, actualiza las presunciones y las estimaciones que dicen el presupuesto. Con lo cual, para todas las áreas debe ser un proceso que atraviesa todo el año y no solamente un proceso donde nos juntamos un par de semanas hacia finales del año a actualizar o ajustar por inflación o aplicarle un porcentaje de incremento a los números actuales o a los números del año pasado, como generalmente se hace en la mayoría de las compañías. ¿Qué supone planificación? Esto desde el punto de vista personal, planificación estratégica de una compañía. Contestarnos, y esto se aplica a cualquier negocio, no solamente fruticultura, y puede ser un producto o un servicio. Contestar las siguientes 4 preguntas. La primera es ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde está mi compañía? ¿Dónde está mi negocio? Que supone hacer un análisis de la situación actual. ¿Dónde nos gustaría estar en el futuro? Esto conlleva a lograr una visión consensuada con todo el equipo de trabajo. O sea, con mi equipo de trabajo esto es fundamental, porque si yo tengo gente que quiere, por hacer un paralelismo con el deporte, salir campeón del mundo, y hay gente que le da lo mismo salir campeón del mundo o le da lo mismo ser campeones que pelear el descenso o estar a mitad de tabla, eso va a generar conflicto a la hora de lograr los objetivos. Con lo cual es fundamental alinear y que haya una visión consensuada de hacia dónde nos gustaría estar como compañía. Y esto tranquilamente aplicable a lo que puede ser un proyecto de exportación o directamente seguir enfocados en el mercado local. Y el benchmark de éxito, es decir, es agarrar una compañía que sea exitosa, que esté haciendo lo mismo y que, digamos, la verdad que nos gustaría parecernos a esta compañía. Vamos a copiar algunas prácticas, vamos a copiar el modelo de negocios. La tercera pregunta es ¿cómo podemos llegar desde donde estamos? Y ahí defino la estrategia que charlamos la clase pasada.
y qué iniciativas y planes de acción voy a llevar adelante para lograr los objetivos y la estrategia planteada. Y cuando las cosas no salen, que es generalmente lo que pasa, o cuando hay desvíos entre lo que dije que iba a pasar y lo que realmente pasó, cómo corregir el rumbo, cómo corregir esos desvíos cuando sea necesario. Y eso supone definir o establecer mecanismos de retroalimentación o básicamente medir la performance a través de determinados indicadores, reportes que me permiten monitorear cómo vengo respecto al objetivo. Y cuando hay una diferencia, analizar esa diferencia y tomar acciones correctivas para, de vuelta, no desviarme de mi estrategia. ¿Qué le parece que buscamos con la planificación al final del día? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el mundo ideal? ¿Alguno que te arriesgue? Luisina. ¿Previsibilidad? Cumplir el objetivo. Sí, cumplir. Exacto, previsibilidad me gustó, Marcelo. En realidad lo que evitamos lo que queremos es evitar sorpresas. Si definimos una estrategia, lo ideal sería que lo que dije que iba a pasar, pase. Y ahí déjenme compartirles una experiencia de esta cultura de trabajo, la anglosajona en realidad, y bueno, ahora hay un poquito de ruido o de inestabilidad económica con el tema de inflación post pandemia, pero hasta el año pasado es el tiempo que uno invierte, que es parte de mi tarea, en analizar. Para la planificación se destina muchísimo tiempo, el presupuesto arranca generalmente en febrero y termina a fines de abril. Nosotros cerramos el ejercicio a fines de abril, con lo cual es un proceso que dura casi 3 meses de que se arranca. Se invierte mucho tiempo, pero como se hace a conciencia y todas las áreas están involucradas, y arriba de eso, como el país, como hay cierta estabilidad macroeconómica, el tiempo que uno después tarda en analizar diferencias, cuando uno prepara el reporte al final de mes y compara los actuales con el presupuesto, casi no tiene diferencias. Es espectacular laburar en ese entorno, porque ahí adquiere mucha más relevancia la importancia de tener un buen presupuesto. Esa era una diferencia que quería compartir. Después la planificación. O sea, en esta cultura donde todo se planifica, todo, desde la invitación de un nene, de una de mis hijas, a ir para ir a la casa de una amiguita con un mes de anticipación. O sea, hay muy poca espontaneidad, que a veces es bueno, que a veces, perdón, hay mucha planificación, que a veces es bueno, y poca espontaneidad, que a veces para todo lo que tiene que ver con relaciones sociales es malo. Pero todo se planifica, con lo cual, viniendo de una cultura donde vamos viendo cómo pelear con la coyuntura, en lo personal fue un cambio que me costó mucho la adaptación, porque para todo hay que hacer un plan, para todo hay que hacer un calendario, todo está calendarizado en las agendas y la gente le gusta y valora eso y se siente mal o incómoda cuando no lo tiene. Así que nada, quería compartirles con ustedes esa diferencia de trabajar tal vez en un entorno donde la planificación una la vive a diario, no solamente en el trabajo, sino para todo. Desde que saca la entrada para ir a ver un recital o para ir a ver un espectáculo deportivo, o si tiene que programar, si quiere invitar a un compañero de trabajo, un amigo a comer, todo con tiempo, todo con por lo menos un mes de anticipación o más. Volviendo de vuelta al slide, buscamos evitar sorpresas, tener previsibilidad y permite anticipar los factores que pueden limitar el logro de un determinado objetivo y planificarlos cómo lo podemos superar.
¿Cuáles son las herramientas que ya las mencioné? Hay 3 herramientas que muchas veces se utilizan, se utilizan para el mismo concepto, pero las 3 suponen distintas cosas. Tengo el plan o el plan de negocios, o el business plan, el presupuesto budget en inglés y el pronóstico forecast en inglés. Como dijimos, el plan está orientado a largo plazo, puede ser 3 a 5 años y es una estimación mucho más estratégica que mira la foto final. El presupuesto, por el contrario, apunta a un horizonte de un año, es operativa y marca un target, un objetivo por el cual la gerencia va a ser medida, el desempeño de la gerencia va a ser medida. En muchas compañías, muchos de los gerentes tienen remuneración variable, tienen bonus que están atados a los logros del presupuesto. Y por último, el pronóstico, que es una herramienta operativa, pero es non-target porque no supone compromiso. O sea, no marca un objetivo, sino lo que viene a hacer es a presentar una versión del presupuesto mucho más cercana a la realidad. Y se utiliza lo que se llama rolling forecast, que lo que combina es datos actuales, es decir, se hace de manera mensual, y cada vez que voy avanzando en el tiempo voy sacando el mes que transcurrió, o sea, reemplazo el mes que transcurrió la estimación y lo reemplazo por los valores actuales, con lo cual cada vez que me acerco al cierre del ejercicio, mi forecast debería mostrarme la foto de cómo voy a aterrizar a fin de año. Esa es la bondad de esta herramienta. Algunos errores y con algunos ejemplos tratando de ser cuando va a responder esas preguntas. Por ejemplo, en el ¿dónde estamos ahora? El error común en muchas compañías es que se carece, no hay información oportuna, precisa, o la información que tenemos, por ejemplo, en el caso del presupuesto, no se hizo conciencia, no se invirtió el tiempo necesario, con lo cual un reporte, un balance, un plan, un presupuesto es bueno como la información que tiene. Acá hay un término que se usa mucho que es accuracy, que es precisión in, accuracy out. Es decir, si la información que está entrando en un sistema de gestión es precisa, los reportes de financieros o el balance de las cuentas de gestión mensuales van a ser precisas también. Si lo que le estoy poniendo al sistema es basura, porque no tengo procedimientos, no tengo sistemas de control que me permitan detectar errores o irregularidades cuando la gente carga datos en el sistema, lo que recibo al final no me sirve para nada. O sea, lo que me paga al final no tiene ninguna utilidad. Nada, a la hora de definir predicciones y suposiciones, fundamental ser realistas, buscar coherencia, ni subestimar un presupuesto, ni sobreestimarlo para salir bien en la foto o para dar una buena noticia, sino que hacerlo siempre a conciencia. ¿Cuál es la solución a este error? Proveer información oportuna, precisa, estándar, y que sea de fácil lectura, de fácil acceso para los perfiles, para los técnicos que no tienen el expertise o la información financiera. O sea, reportes que sean sencillos de poderse leer o poderse digerir. En este caso, si tengo un dashboard con indicadores, con gráficos, con semáforo que me esté dando la misma información y no una planilla muy extensa, es mucho más amigable que una planilla de Excel con 500 columnas y miles de filas. Nada, tener visión generalmente imparcial a la hora de hacer un presupuesto o una planificación de algunas tendencias claves, como por ejemplo, quiénes van a ser mis clientes, cuál es el volumen que voy a poder abastecer, qué va a ser mi competencia, datos macroeconómicos que vamos a incorporar en el modelo, y fundamental el involucramiento del área financiera, que generalmente es esa visión imparcial que necesito en la revisión de todos los números y las estimaciones. Y acá les puse un ejemplo de un reporte en su momento que se preparó en una de las compañías que trabajé,
donde se hizo un análisis de costo marginal por finca y por especie convencional y orgánica y por variedad, con los datos de las toneladas cosechadas, cuál fue el descarte en la finca, cuál fue el descarte en el empaque, cuánto se procesó, cuánto se empacó en realidad, y bueno, los costos después por kilo empacado, precios de venta promedio, cuál fue el margen en esa temporada, que como podrán ver fueron desastrosos, salvo algunas excepciones donde se obtuvo menos del 5%, y esta información se permitió entender de dónde, cuál era la rentabilidad de cada cultivo, de cada finca, y en función de eso tomar decisiones de largo plazo de erradicar, levantar las plantas, qué nueva variedad de plantar, a qué mercados exportar, a qué países, qué variedades convendría en aquel momento, vender, no exportar directamente, vendérsela a otro exportador para que la empacara y la exportara, etc. Es una planilla súper sencilla. Esto no es un reporte estándar, es una planilla en Excel. Acá la clave es poder acceder a esta información tan detallada, que muchas veces los desafíos de los sistemas de gestión, y los desafíos cuando en realidad no llevo información de costos y de consumos de manera actualizada. ¿Se entendió? Otro ejemplo de error común es cómo llegar desde donde estamos parados a donde queremos estar. Un error común es contar con pocas iniciativas o con muchas de cara al futuro, no ser realistas acerca de nuestra capacidad para lograr, para ser ejecutivos, para accionar esos objetivos, y no lograr un adecuado equilibrio entre las aspiraciones o las iniciativas que tengo respecto al tiempo que voy a tener disponible para invertir esas nuevas iniciativas, los recursos que voy a necesitar, dinero, etc. ¿Qué solución podemos encontrar para atacar esos errores? Hacer un listado de todas las iniciativas y asignar prioridades con objetivos que puedan ser operativos, financieros, económicos, etc. Estimar la inversión que voy a necesitar hacer con una administración del proyecto, o sea, asignar un project manager a esa iniciativa, y estimar la inversión que voy a precisar en dinero, en recursos materiales, recursos humanos, tiempo, etc. Y establecer herramientas que vayan midiendo, o sea, cómo va avanzando, ¿no?, ese proyecto. Calendarizarlo con diferentes objetivos o fechas a cumplir, diferentes objetivos, y bueno, y ver cómo viene esa planificación con la realidad. No sirve de nada o no es muy eficiente lanzarse con un producto, con una iniciativa, y no establecer un calendario de cuáles, como decíamos hace un rato, cuáles son los hitos que ese proyecto tiene que lograr para que sea exitoso, quién lo tiene que hacer, cómo, para cuándo, etc. Y acá les puse otro ejemplo de plan basado en objetivos financieros, de distintos escenarios en realidad en una de las compañías, con distintas presunciones, y cada uno de los escenarios, que está, como ven ahí, evaluado con distintos colores, cómo impactaban esos tres escenarios en el EBITDA, que es un concepto que no vimos, que es un acrónimo anglosajón americano que mide la capacidad que tiene el negocio de generar caja. O sea, se usa mucho por los inversores y en los mercados financieros. Viene a ser como un resultado operativo construido desde el punto de vista, o desde el principio del percibido y no del devengado. Es decir, mide la caja que genera
el negocio antes de pagar intereses e impuestos. Y sin contemplar la depreciación y amortización, que en realidad, bueno, que es recontra discutible, es un cargo contable. En realidad, cada vez que yo registro ese cargo contable, ese resultado negativo, no estoy emitiendo un cheque, no estoy haciendo ningún pago. Y abajo tiene el flujo de caja libre, que es el flujo de caja que genera la firma con independencia de cómo está financiada, con independencia de la estructura de capital. Un ejemplo de cómo, básicamente, por qué lo pongo en cómo vamos a llegar a donde estamos, porque se definieron 3 escenarios con un plan a 5 años para reestructurar a la compañía, donde el primero suponía incorporar mejores prácticas de producción y una reducción en los empleados de la oficina central. Era el escenario base. El escenario 2 era el 1, con inversiones en el campo, en el empaque, para automatizar campo de empaque, con nuevas plantaciones y un nuevo sistema de gestión. Y el escenario 3 era era el 2, con venta, con comercialización de fruta de terceros. Como podrán observar, evidentemente por un tema de volumen y de que había inversiones, el escenario 3 era el que generaba mayor EBITDA y mayor flujo de caja para la compañía, pero evidentemente también el más riesgoso. Al final del día, por performance de la compañía y por cuestiones macro, se terminó adoptando un híbrido entre el escenario 1 y el 2. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Vamos a planificación ahora de la demanda, que quiero introducir un concepto que es distinto a la planificación de la venta. O sea, muchas veces se la suele confundir. Por un lado tengo demanda, que es un concepto mucho más amplio, que es un concepto que tiene detrás una presunción que supone que no hay ninguna restricción a la compañía, ¿cierto? Donde la compañía analiza cuánto puede vender en el mercado, en cualquier mercado local o del exterior, si no tuviera ningún tipo de restricción en cuanto al abastecimiento de fruta. Entonces, ¿por qué es importante hacer el ejercicio? Desde ese lado, porque si no, no capturo todas las oportunidades de negocio que podría generar la compañía, si solamente me centro a planificar mis ventas con lo que tengo disponible. ¿Se entendió el concepto de gestión de la demanda? ¿Cuáles son los conductores de la gestión de demanda? Son 4. Uno de esos, y esto se aplicable al negocio frutícola o a cualquier otro negocio de un bien tangible o de un servicio. El primero de esos es a través de la reserva de capacidad. ¿Qué hago con reserva de capacidad? Desplazo el exceso de demanda que puedo tener en un momento determinado del año hacia el futuro. ¿Qué significa esto? Tengo hoy, recibo un montón de órdenes de compra de mis clientes por un volumen de 100. Tengo para abastecer o empacado un volumen de 60. ¿Qué le pido? O tengo disponibilidad para entregar la mitad. ¿Qué le pido a mi cliente? Que me mande la orden de compra. Primero hay que ver si el cliente está dispuesto a esperar, ¿no? Si necesita el producto de manera inmediata, no lo puedo aplicar, pero lo que estaría haciendo es pidiendo órdenes de compra de manera anticipada para desplazar ese exceso de demanda que puede estar concentrado en una fecha determinada hacia adelante y ajustar mis programas de producción. Es una iniciativa, una forma de gestionar de manera eficiente mi demanda, para evitar perder una venta y que la pérdida de ventas se transforme en que tengo un cliente insatisfecho, que no va a estar contento y que el día de mañana se me vaya a la competencia y me deje de comprar. Puedo gestionar la demanda, o sea, nuevamente entendiendo por demanda lo que puedo comercializar a mis clientes,
o lo que mis clientes me quisieran comprar a través de precios diferenciales. ¿Cómo funciona el mecanismo de precios diferenciales? En épocas de baja demanda, ¿qué hago con los precios? O sea, en época de baja demanda, mi venta está, digamos, los volúmenes de venta son muy bajos, yo puedo inducir a un aumento en la demanda si ofrezco un precio, si ofrezco un incentivo a mi cliente a que compre antes, básicamente. Y esos incentivos vienen por el lado de menor precio o facilidad en el pago. Cuando me tocó trabajar en el departamento de compras, usaba mucho desde el lado de compras para asegurarme abastecimiento y no correr riesgos con todo lo que era el abastecimiento de agroquímicos, donde había laboratorios que salían a ofrecer campañas, Syngenta, Dow, DuPont, sobre un producto, y esto es interesante, se demandaba un fungicida, se demandaba en agosto, septiembre. Entonces la mayoría de los productores que nadie planificaba salían a comprar en el mismo periodo. En ese periodo podía haber quiebre de stock y el precio evidentemente aumentaba, que salía con campañas o con promociones pre-campaña con 2 o 3 meses de anticipación, con un descuento en el precio para inducir a la venta de ese producto. Y ahí lo que tratábamos de hacer para no prepagar, dado que la compañía, esa iniciativa no debería generarle ningún impacto negativo en el flujo de caja, en el capital de trabajo, negociamos un plazo de pago extendido y asegurarnos de que el pago se hiciera después de haberse utilizado el producto. Que es un ejemplo bastante típico de aprovechar nuevamente desde el lado de compras o del lado de venta, de inducir a la demanda de un producto fuera de la temporada o de los meses donde mayormente se demanda ese producto o ese servicio. Puedo evidentemente también inducir patrones de venta a través de campañas de publicidad o promoción. Esto podría eventualmente aplicarse en fruticultura. Por ejemplo, con algún producto más de verano, como puede ser piña, si soy importador de piña en Argentina, y tal vez hacer alguna publicidad o promoción en verano, dado que es un producto donde la ventana de ventas, donde no se consume generalmente en todo el año, y la ventana es cuando el clima es cálido, hacer alguna publicidad en medios gráficos, en televisión, para inducir a que aumente mi venta, o promociones de venta. Generalmente la promoción de venta está vinculada al trade, a determinadas promociones o degustaciones en el punto de venta de un determinado producto. Por ejemplo, se me ocurre acá, termino con sobrestock de un producto que destino a la exportación, manzana Pink Lady, que en Argentina no es un producto que la mayoría de la gente conozca porque comemos manzana roja y verde. ¿Qué podría ser? Si la ventana para exportar se me cerró, ir al mercado interno y hacer una campaña de publicidad como es un producto premium, en algún supermercado premium argentino, pensando en Buenos Aires, en Jumbo, que es un supermercado premium, Disco, al hacer alguna degustación o alguna promoción para mostrar a la gente, para que la gente pruebe la manzana y nada, termine consumiendo, aquellos que no conocen el producto. Podría ser un ejemplo de cómo gestionar nuevamente de manera eficiente la demanda. Y por último, productos complementarios. No se aplica tanto en fruticultura. Podría, en cítrico, por ejemplo, vender fruta de manera a través de mi plataforma online y regalarle como promoción al consumidor un exprimidor o una juguera. Como les pongo ahí, el caso típico es la venta de una gaseosa o de una cerveza con un vaso, por ejemplo, con un abridor, etc.
Seba, acá hay algunas. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escucho. Iba a dar Algunas otro, de las, sí, iba a dar otro ejemplo, pero dale. hay algunas de las frutas que están vendiendo como combos de frutas, online más que nada. Estaba pensando justamente en eso. Me sacaste, en realidad, está muy bien lo que dice Luisina. Si yo soy una compañía que vendo pera y manzana, cuando voy a un supermercado, mi portafolio, a ver, mi cliente, lo que le gustaría ver es lo que le gustaría tener es un proveedor que tenga un portafolio amplio de productos, y ahí es donde aparece muchas veces compañías que producen esos dos productos y en realidad para complementar la oferta y diversificar riesgo y tener un ingreso estable durante el año, que no venga de una determinada temporada o de estos dos productos, importan banana, kiwi, bueno, y terminan ofreciendo combos donde hay más de una fruta. Para evitar nada, salir del monoproducto y diversificar mis riesgos y mejorar mi flujo de efectivo, ¿no? O sea, achatar, evitar que mi flujo de efectivo tenga, mi flujo de caja, picos y valles, producto de la venta temporal de algunas variedades, básicamente. Bien, por último, y ya con esto lo libero, dentro de la gestión de la demanda está la planificación de la demanda. La planificación de la demanda es un subproceso que permite a los equipos comerciales desarrollar presupuestos o pronósticos, y el output, o sea, el producto final de este subproceso, o sea, de la planificación de la demanda, es lo que va a alimentar después a el proceso de producción, compras, gestión de almacenes, inventarios, etc. Lo que les decía al principio, una planificación efectiva de la demanda contribuye a capturar la verdadera dimensión de un negocio, evitando perder ventas, mejorando la precisión de los ingresos de fruta, ajustando niveles de inventario. O sea, en el inventario, si yo tengo en realidad mucho inventario que no muevo, eso tiene un impacto financiero porque es plata que yo ya gasté, son materiales de empaque, agroquímicos, salarios que pagué, que no estoy monetizando. O sea, lo vamos a ver la semana que viene, el concepto de capital de trabajo, qué elementos hay dentro del capital de trabajo y por qué la rotación de cuentas por cobrar y la rotación del inventario deberían, en un mundo ideal, ser muy altos, mucha rotación para que la compañía recupere la caja lo más rápido posible o directamente se financie el ciclo de producción con proveedores. Y tiene como propósito ser el conductor eficaz de la cadena de suministro para satisfacer la necesidad de los clientes, evitar desabastecimiento, evitar perder stock y al final del día que mi cliente quede insatisfecho con el servicio. Y acá yo les puse, hay una herramienta que es muy básica en realidad. O sea, hay un reporte que se llama el flash de ventas, que es un reporte semanal que todas las compañías grandes tienen, donde se reporta la venta al final de la semana, o sea, lo que se facturó respecto al año anterior, al presupuesto, para ver cómo viene la compañía respecto a presupuesto en cada una de las semanas y hacer algún ajuste de tuerca si es necesario. Y después, para el departamento de ventas, generalmente utilizan ese modelo donde tienen en la columna azul el forecast o el presupuesto, el objetivo. La columna naranja es el run rate, que es lo facturado hasta ese momento, que es lo que se incluye en este reporte. El backlog son las órdenes de compra o los pedidos que se recibieron y todavía no se entregaron o no se produjeron, pero bueno, al final del día se esperan que esos 15.000, cuando se facturen, formen parte de la segunda columna. El pipeline, que es lo que está acá, graficado a la derecha, son todas aquellas iniciativas que está llevando adelante el departamento comercial, son todos los negocios de venta que todavía no están confirmados.
decir, que tienen menos de probabilidad del 50%. Pero bueno, son conversaciones, propuestas que mandé, cotizaciones que hice llegar, que todavía no están confirmadas, y el gap es lo que me falta para poder llegar al objetivo del mes. ¿En dónde me tengo que enfocar? En este caso, tengo el 50% del objetivo adentro, en que asegurarme que los 15.000 se van a entregar antes de que termine el mes, y en tratar de cerrar o de generar más negocios, tratar de cerrar los 30.000 o generar más negocios para poder completar los 45.000 que me faltan. Esa es la herramienta que se utiliza a nivel de gestión comercial en la mayoría de las compañías y en la mayoría de los negocios. Tal vez en fruticultura, como no es una industria que planifique y es bastante informal y a veces no está muy profesionalizada, directamente se usa, no se usa este reporte y se usa directamente un lápiz y un papel. Pero bueno, en las compañías grandes debería usarse esta herramienta. Acá los libero, les agradezco muchísimo haberse quedado estos 10 minutos. No sé si hay alguna consulta, pregunta de lo que vimos. Un poco para nada, incentivarlos a que vuelvan la semana que viene. Nos queda ver probablemente el martes que viene toda la parte de oferta, ver gestión de inventario, cálculo de costos y gestión de precios, y después de eso todos esos conceptos aplicarlos a un proceso de planificación en fruticultura. Y por último vamos a ver cuestiones más financieras, como tiene que como lo que es la administración del capital de trabajo, flujo de caja, seguro de crédito, herramientas de financiación para la importación, exportación y algunos reportes de control de gestión. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Perfecto. Y probablemente el lunes a la mañana o durante el fin de semana le voy a mandar a Camila, que entiendo es el punto de contacto, la presentación que terminamos hoy. Bien. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Buenísimo. Gracias. Nos vemos. Igualmente, Seba. Saludos. Chao. 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 Luego, chao, chao.